hay un nuevo programa en Radio Torrent. ¿Qué dices? Sí, y de básquet. Se llama Baloncesto con V. No, por Dios. Madre mía. ¿Quién ha dicho esta memez? Es demencial. Es vergüenza ajena. ¡El diablo anda suelto! ¡Que no! En Radio Torrent llega Baloncesto con V, un programa donde tendrás toda la información del básquet local masculino y femenino, así como de la escuela de básquet, de las últimas noticias del Valencia Basket y, por supuesto, de toda la actualidad del baloncesto en general, incluyendo Euroliga, NBA, selecciones, tanto para chicos como para chicas, además con música, invitados y sorpresas. Cada lunes a las 19 horas en Radio Torrent tienes una cita en el 97.3 de tu dial. Baloncesto con V. Que sí, con V. Volvemos a las ondas de Radio Torrent en la 97.3 de la frecuencia modulada. Nuestro último programa del año. Pues ya no volveremos hasta el 13 de enero, una vez superadas, esperemos que con éxito, las festividades navideñas. Y lo hacemos en muy buena compañía, empezando por el que más tiempo hace que no venía, Pablo Martínez de Aldaya. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas. Pues aquí apurando el año. Muy bien, empiezo contigo la encuesta que quiero hacer ahora aquí en la presentación. Cuéntanos qué tienes de menú en Nochebuena, por lo menos el plato principal. Bueno, no lo sé todavía, pero si es de todos los años, sopa y carne. Ah, entonces si no sabes todavía es que te has implicado poco en la preparación, ¿no? No suele variar tampoco mucho en mi casa. Muy bien, también vuelve el mayor especialista en baloncesto femenino del país, Fran Cortés. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. ¿Tienes tú? ¿Qué tienes previsto para hacer en Nochebuena? Pues creo que va a haber algún pescado al horno, pero no estoy muy seguro todavía. Muy bien. Tornades de Montroy, Quique Jimeno de la Peña Tesmort. ¿Cómo estás, Quique? Molt bé, bones per tots. Conta'ns, què soparàs la nit de Nadal? En ta casa? Vaig a taula parar el que preparen les ties. Ah, ja està, no t'has preocupat de més, no? Tu portaràs el vi i au. A mi m'han dit l'hora i allà apareixerem en el vi, com dius, molt bé, i ja està. Bueno, no podrá estar hoy con nosotros por culpa de las molestias estomacales de última hora, nuestro colaborador habitual y especialista musical Xavi Sánchez, ¿no? Pobre, ¿no? Manera de empezar las fiestas, ¿no? Que tiene, mucho me temo que tendrá que pasar la Nochebuena pues con un hervidito o algo parecido. Dieta blanda. Así es, ¿no? Para aprovechar el tiempo al máximo, ya me parece estar escuchando de fondo, ¿no? El sonido de los cuartos que precede a las campanadas de fin de año. Vamos directamente con el baloncesto torrentino. Domingo por la mañana estuvimos viendo al Safadi Junior de Rafa Vidal en el pabellón del Vedat, donde se jugaba la segunda plaza del grupo contra el Básquet Sedaví, y tras un buen arranque de las visitantes, muy acertadas en el tiro exterior, las torrentinas se repusieron y acabaron dominando el marcador con cierta comodidad, para acabar imponiéndose con contundencia por 71-46, y así acabar entre los dos mejores al final de esta primera fase. Objetivo conseguido. También victoria para el Safadi Senior del Unió Bàsquet Femení de Torrent en su enfrentamiento con el baloncesto Chiva por 50-19, un partido que su entrenador Ismael Salguero calificaba como de trámite y que también les permite acabar segundas en la primera fase de la temporada, como nos explicaba él mismo. Bueno, estamos con Ismael Salguero después del partido del Safadi Senior contra el baloncesto Chiva, ¿no? Resultado bastante fácil el encuentro. Sí, fácil. Nos costó un poquito más a la ida, pero era un partido para nosotros de trámite después de venir de hacer partidos más o menos interesantes. Bien, lleváis muy buena trayectoria, ¿no? Últimamente todo han sido victorias. Sí, es cierto también que la liga te permite ganar muchos partidos, no sin jugarlos, pero sí con un mínimo esfuerzo. Es una liga muy desigual, pero los partidos clave los hemos ganado y bueno, muy contento. ¿Sabéis si con este resultado ya alcanzáis la segunda posición o seguís terceras? No, segundas. Segundas ya habéis llegado. Segundas a expensas de este resultado, y ahora entendemos que la parte alta ya y a jugar contra los mejores equipos de Autonómica. Pues bueno, termina la primera fase, ¿no? Ahora aprovechando también el parón navideño, ¿no volvéis hasta después de Reyes? Yo creo que no volvemos hasta después de Reyes. Voy a hablar con las jugadoras. Yo tengo familia, las jugadoras tienen familia, y cuesta un poco en estas fechas que vengan todas, y al final hay que pensar también en ellas. Pero partidos no tenéis, ¿no? No tenemos partidos. Y ya conocedor de que cuando no hay partidos es complicado que vengamos todas a entrenar, pues nos centraremos en disfrutar de la familia. Estás escuchando Baloncesto con V en Radio Torrent 97.3 de tu dial.
Menos suerte tuvieron los chicos del New Basket Torrent, aunque el Junior Autonómico de Ramón Luján logró una importante victoria en su visita al UPV Gandía, donde venció por 63-74 y ya van 4 victorias consecutivas. Pero el Senior Nacional se había conjurado para intentar derrotar en casa a un rival directo como es el Jovens de Almàssera, pero se quedó a las puertas, cayendo finalmente por 71-74. Solo 4 puntos que dejan a los de Marc Torres quintos tras esta jornada, que es la primera de la segunda vuelta. Parón navideño en todas las competiciones, que no volverán hasta el segundo fin de semana de enero, tras 2 de descanso, lo mismo que nosotros, salvo por el torneo 3x3 femenino que tendrá lugar en el pabellón del Vedat el próximo sábado y para el que las inscripciones siguen abiertas. Preguntarte, Fran, ¿qué te parece lo del parón navideño? ¿Es algo lógico, inevitable? En fin, todos tenemos familia, ¿no? Sí, en categorías amateur es lógico, ¿no? En categorías profesionales, evidentemente el calendario manda, ¿no? Y hay un calendario muy apretado y no es posible ese tipo de parones. Sí que hay ACB, sí que hay Euroliga, sí que hay LEB Oro. Ya desconozco lo que pasa en LEB Plata. Sí que no hay, o sea, también hay parón navideño en Liga Femenina 2. Sí, pero no en el Efendesa. No en el Efendesa, efectivamente, pues lo que se supone que son categorías profesionales, pues no paran, que para eso cobran. Y estos últimos años, porque hace unos años el que se paraba ya estaba el famoso torneo de Navidad. Sí, ahora también se aprovecha para hacer campus y todos esos rollos, ¿no, Pablo? Sí, así es, ahora se aprovecha, sí. El propio Valencia Basket creo que tiene su campus, ¿no? Creo que sí. Como todos los años. Exacto, eso es, como todos los años, ¿no? Hoy vamos ya con el primer tema del programa. Teníamos que poner un villancico, ¿no? Es que claro, estamos a 23 de diciembre, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? Estas fechas es una norma de obligado cumplimiento. Pero hemos tratado de buscar lo más original que rulaba por internet sin llegar a ser estridente, ¿no? Pero una cosa curiosita, ¿no? Vamos a escucharlo. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle. Merry Christmas. Proyecto influencer curioso, denominado Alexity, formado por una niña de unos 10 años llamada Alexia y una chica, Brenda, que se dedican a hacer coreografías en el terrado de su casa, ¿no? En Barcelona, en la azotea, vamos. Y que cada año sacan una dedicada a la Navidad, ¿no? Y también se dedican ellas pues a vender la ropa que utilizan, ¿no? En estas coreografías. No sé qué os parece la iniciativa y también si os gusta que se adapten los villancicos tradicionales pues al trap, como es el primer caso, al techno en el segundo, a la música étnica como sería en el tercero, ¿no? Los que puedan ver el vídeo luego en el YouTube. ¿Te parece, Fran? Bueno, me parece una iniciativa curiosa y diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Vamos a escuchar siempre los mismos villancicos de toda la vida, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, este es ¿O el el más tradicional? No, este es el de toda la vida, solo que con un toque actual. ¿Te ha gustado, Pablo? ¿Qué? Bueno, no me lo esperaba porque nunca lo había escuchado así, remasterizado. Muy bien. Luego, los que puedan, veis el vídeo en el YouTube que está curiosísimo, ¿no? Vamos allá con el baloncesto femenino, ¿no? De nuevo se quedó el Piquen Claret con la miel en los labios al no poder certificar su victoria en el Universitario ante el Unicaja de Málaga, que se la acabó llevando por 63-65. Después de que las de Benimaclet, a remolque todo el encuentro, lograsen empatar a 2 minutos del final con una Lorena Segura muy inspirada en esos momentos decisivos. Pero finalmente las malagueñas hicieron gala de su mayor rotación y presencia física. Y sabiendo a lo que venían, no se dejaron sorprender. Como nos contaba una jugadora que hasta hace un par de años vistió la camiseta del Claret, pero en esta ocasión vino luciendo la verde del Unicaja, Noelia Macià. Bueno, estamos con Noelia Macià, jugadora de Castellón, enrolada en las filas del Unicaja, ¿no? Después de la victoria ajustada aquí en el Universitario, ¿no? Sí, ha sido muy ajustada, ha sido muy duro. Es un equipo muy joven, muy competitivo. Ya lo vi yo cuando jugaba aquí. Y siempre van a muerte, no dan ni un minuto por perdido. Y eso es lo que hace especial este club y sobre todo este equipo. Sí, bueno, os costó a vosotros, al Unicaja, adaptaros un poco a la categoría en las primeras jornadas, pero ahora lleváis una trayectoria, una racha buenísima, ¿no? Sí, nos costó un poco porque éramos muchas nuevas, sí que la mayoría ya con experiencia en Liga 2, pero al final cuando un equipo es nuevo y la mayoría no se conoce, pues cuesta un poco. Tuvimos buena racha, venimos de 2 partidos perdidos que nos han costado mucho, pero bueno, por lo menos ahora nos vamos a Navidad con un parón y un respiro, así que bien. Y supongo también que bueno, este pabellón te traerá muy buenos recuerdos, ¿no? De otra época, ¿no? Sí, yo he estado... para nada arrepentido de la decisión arriesgada de bajar a senior para luego volver a subir, ¿no? Me costó mucho decidirme porque aquí estaba muy a gusto con todas mis compañeras, pero al final hay que tomar decisiones que te pueden salir bien o te pueden salir mal, y a mí me salió bien y no me arrepiento para nada, porque he creado otras amistades, otro círculo con mi vida y estoy muy a gusto y muy cómoda. En Radio Torrent, en el 97.3 de tu dial de la FM, Baloncesto con V. Bueno, pues fue un placer poder saludar a Noelia, ¿no? Después de que estuviera aquí muchos años en el Claret, ¿no? Ella apunta los motivos al final, ¿eh? Nosotros no somos nada cotillas, no vamos a incidir en ese tema, pero sí que, pues una lástima, ¿no? Porque esta derrota, sumada a las victorias de sus rivales directos, pues colocan a las de Carles Martínez en posiciones de descenso, ¿no? En la posición número 13. ¿Fran? Sí, se han escapado 2 partidos, sobre todo creo que más doloroso el de SL21, que le empató en los últimos segundos cuando estaba prácticamente ganado. De la Federación Catalana del siglo XXI. Bueno, de la Federación Española en general. Bueno, sí, vale, sí. Bueno, de las dos, ¿vale? Sí. Para no discutir. Por eso, pero bueno, queda mucho y la experiencia de este equipo al final puede pesar. Así es, ¿no? En fin, el problema también es que pues estuvo Lorena Segura jugando de 4. Porque claro, si quieres hacer rotación, solo tienes 2 pibos, tienes a Marta Rabasa y a Gloria Argente, quieres hacer un poquito de rotación. Bueno, está Celia Esteso también. Sí, pero pues el motivo que fuese no la sacaba y al final acababan jugando con 4 pequeñas y una grande, si podemos llamar a Marta Rabasa o Gloria Argente, llamarla grande, y claro, pues al final la que tenía que ir a por el rebote era Lorena Segura, la que tenía que cubrir a la 4 era Lorena Segura, que era de las exteriores un poquito con la más potencia física, ¿no? ¿Qué te parece, Pablo? ¿Sigues un poco la trayectoria del Piquen Claret? Pues la verdad es que no. No mucho, pero bueno, debería, pero la verdad es que no mucho. Bien. A ti no te pregunto. Bueno, pero quiero apuntar que hemos visto cosas que no sé, que muchos no creerían. Hemos visto a bases jugar de 4. Sí, como en Valencia Basket también ha pasado. También ha pasado. No hace mucho. No hace mucho. Aquí nos referís, por ejemplo, a Antoine Diot. A Markovic en Rusia. A Markovic también en Rusia jugando de 4, efectivamente. Con 6 bajas, ¿no? Luego le partieron la nariz a todo el mañaco. Bueno, y hemos visto a jugadoras jugar en cualquier posición del 1 al 4, ¿no? Sí. A Marta Sergay o a Natalie Van den Adel. También Marta Sergay es otra de las especialistas en meterse en la pintura cuando hace falta, ¿no? La necesidad hace maestros, ¿no?
Así es, ¿no? Vamos ya a hablar del Valencia Basket femenino, que tuvo que sufrir mucho ante el Quesos el Pastor Zamarat del torrentino Ángel Fernández para llevarse una victoria que vale su peso en oro y que permite a las de Rubén Burgos terminar en la primera vuelta terceras tras los dos grandes, Girona y Avenida. Tras un buen arranque, una jugada fortuita condujo a la alusión de María Pina, que pese a que tuvo que ser retirada en camilla y ya no volvería a aparecer en el parque de la Fonteta, el resto del encuentro, ¿no? Parece que está bien y la lesión no es invalidante a falta de pruebas médicas definitivas. Este golpe bajo en la moral taroncha, el 0-6 en triples del primer cuarto y la falta de acierto en general nos dejó una primera parte pobre en anotación, solo 22 puntos por 21 del rival. Tuvo que ser en el tercer cuarto cuando las valencianas empezasen a marcar diferencias que certificarían en el último tramo del encuentro, salvando así la difícil papeleta por 62-49, cargando de minutos a las exteriores y en cada partido con más apuros, como le preguntábamos al entrenador taroncha Rubén Burgos. Sí, el equipo sigue ganando, ¿no? La verdad es que tiene muchísimo mérito, ¿no? Lo que estáis llevando esta primera vuelta, pero bueno, cada vez da la sensación de que le cuesta como más, ¿no? No sé si esto responde a una realidad, esto visto desde fuera, claro. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, a todo el mundo le cuesta. Mira la jornada de hoy, wow. Pero sí, es cierto que nos cuesta, que se nos acumula el trabajo, que los rivales se preparan bien contra nosotros y nosotros seguimos queriendo crecer y queriendo mejorar y encontrando situaciones de juego diferentes, jugadoras que se sumen al carro. Esa es nuestra obsesión y nuestro objetivo en el trabajo diario. Que eso nos vaya a llevar a ganar más fácil, ojalá. Muchas veces no depende de nosotros, en algunos aspectos sí, y como tú dices, el resultado es bueno. Yo creo que es muy bueno como ha ido la primera vuelta. A nivel de juego, pues tenemos que encontrar más frescura ofensiva. Lo que nos agrada y nos tranquiliza es que si la seña de identidad, y me preocuparía muchísimo que nuestra defensa no fuera con deseo, no fuera con convicción, no cumpliéramos las reglas y las normas, me preocuparía más. Creo que desde ahí todo se puede arreglar y construir, y todo se puede mejorar. Baloncesto con V, con Julio Santa Fe. Pues sí, Fran, hemos jugado contra los tres colistas prácticamente seguidos, ¿no? Pajariel Benvibre, IDK Guipúzcoa y ahora el Quesos el Pastor Zamarat. Hemos pasado apuros contra los tres, ¿eh? Y la semana que viene el Girona. Sí, pero realmente estos equipos están compitiendo prácticamente con todo el mundo. ¿Sí? O sea, Benvibre compitió también con Girona. IDK le ha ganado a Guernica esta semana en Madoste, que es muy complicado. Y bueno, pues Quesos el Pastor, a un equipo que hace nada estaba empatado a victorias contigo, como es Ciudad de los Adelantados, no le ganó de milagro. Pero tuvo ahí, sí que es verdad. En dos prórrogas. Entonces, al final, parece que esta liga está cada vez más igualada y se ve jornada tras jornada. Sí que tú estuviste viendo el partido, ¿eh? Que me mandaste algún WhatsApp. Cuéntame, sí, ¿qué te pareció? Llegué a la segunda parte y me pareció dura de digerir. Y esa fue la buena, ¿no? Sí, efectivamente, porque los 22 puntos de la primera, 11 por cuarto, imagínate cómo que estuvo la cosa. Sí, ¿no? Pues eso, habrá mucha igualdad y yo creo que les habrá costado estos tres últimos, pero seguro que compiten de otra manera la semana que viene contra Girona, que eso les pasa a todos los equipos. Cuando compites contra un equipo fuerte se motivan más y seguro que harán mucho mejor partido. Yo veo por encima de las demás a Keral Casas. Sí. Vi bastante bien, ¿cómo se llama? A Valde, a Tamara Valde. El resto, pues no sé, el partido me resultó difícil de digerir y eso que es cuando empezaron a sacar el partido adelante. Y estoy de acuerdo con la preocupación con Fran en el tema de las bases, que la gente se ve que preocupada con Ana, que Lizarazu no da, que si hay que fichar una tercera o no. Yo estoy de acuerdo que si se ficha, que vale la pena esperar fichar algo que valga la pena y no a la primera que pase por ahí. Y no tengamos otra vez el tema como el año pasado, hace dos, con Sergio, que al final el tema no salió. Sí, con Sergio García te refieres, en el masculino, sí. Bueno, fueron 35 minutos para Keral Casas, 32 minutos para Joy Brown, 31 minutos para Ana Gómez. ¿Tú crees que esta acumulación de minutos acabará pasando factura, Pablo? Pues sí, como todos los equipos, y sobre todo en Liga EVA, que como bien ha dicho Fran, que la conoce mucho mejor que yo, pues
es lo que tiene que estar en la máxima categoría, que es lo que exige, que es muy competitiva, y veremos qué hacen, pero que esperemos que puedan sacar el partido adelante contra el Girona, que es el próximo partido, ¿no? Efectivamente, el sábado a las 7, ahora le íbamos a anunciar. Es un hueso duro, sí. Sí. ¿Y a ti qué te pareció, Julio? Porque tú preguntas a todos, pero no has dado tu opinión. Yo he dado mi opinión cuando hago el resumen del partido, claro, porque no es una opinión, no es simple información, no digo solo las estadísticas, solo eso, sino que doy también una opinión fundamentada, me parece a mí, ¿no? Yo quería, porque siempre que las veo muy puntualmente, y justo yo las veo y veo un partido que, ostras, uff, y lees el foro y todos leyendo maravillas, y esta vez entran al foro y no ha habido ningún comentario, o sea, los grillos estos que salen en la cric, 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 y bueno, por lo menos... Bueno, al final también hay que tener en cuenta que esta semana no ha habido jornada en Europa, entonces puedes cargar de más minutos a tus jugadoras importantes que cuando tienes una jornada intersemanal, aunque bueno, de alguna manera... Valencia Basket sí que ha jugado, ¿no? Porque están muy pendientes del posible rival. Sí. Gorzów le ganó de un punto a Nisei Krasnoyarsk y están todos deseando que pasen las polacas, porque claro, no es lo mismo ir a Gorzów, que está a 2 horas de Berlín, que ir a Krasnoyarsk, que está a la altura literalmente de Mongolia. Sí, se frotan las manos a ver si se eviten el viaje, pero me parece a mí que no. Yo respecto al tema que he comentado, solo hay un chico que en el foro que se ve que vive en Bélgica, el equipo femenino fue a jugar a Bélgica, el tío se curró un viaje 2 horas en tren para verlas, y es el único que creo que he escuchado un comentario diciendo, ha sido duro esto, pero todos los demás comentarios... En Namur también les costó ganar allí, Pues, exacto, en Namur. Todos los demás comentarios, sea el partido cual sea, siempre ves comentarios muy positivos, todo color de rosa, y digo, bueno, ya hay otro que está ciego como yo, que no vemos bien las cosas. Sí, bueno, por lo menos no pasa lo mismo que en el masculino, ¿no? Eso sí que hay una diferencia, pues la gente lo ve con más simpatía, también porque pues es el segundo año que llevamos en la liga después del ascenso, en fin, el equipo lleva un crecimiento, no es lo mismo que si lleváramos 30 años como pasa con el... No, pero sí que es verdad que, quiero decir, hablo del femenino, que el público de la Fonteta, sí que creo que cada vez se está enganchando más. Sí, hombre, claro. El aforo, quiero decir, el aforo de la Fonteta, cada vez que juegan las chicas, creo que desde el año pasado o desde la fase de ascenso hasta ahora, creo que hay una gran diferencia. Sí, hombre, enorme, ¿no? Claro, por lo menos 3.500, el anillo inferior siempre se llena. Hay que agradecerle algo a Juan Roy, digo yo, porque... Hombre, claro, hay que agradecérselo todo. Hace 7 años estaba por aquí un equipo que campeonó en Europa y no iban a verlas ni las novias. Sí que es verdad, sí, ¿no? Bueno, a seguir un poquito, compungido por la oportunidad perdidas, pues se notaba a nuestro buen amigo Ángel Fernández, al que se le acumulan las bajas, ¿no? Con que es el Pastor Zamarat, como él mismo nos contaba. Bueno, estamos con Ángel Fernández, entrenador de un Quesos El Pastor, que bueno, os ha faltado energía en la segunda parte, pero la primera parte no habéis dejado que Valencia Basket sea capaz de hacer su juego, ¿no? De correr, que es donde más daño hacen, ¿no? Sí, habíamos planteado el partido para que no pudieran correr, para que jugaran siempre en estático y sobre todo para que no castigaran ayudas, porque ellas son muy generosas en ataque y siempre juegan con un pase más. Creo que el partido defensivamente lo hemos planteado bastante bien. En ataque quizá nos ha faltado un poquito más de frescura, pero salvo pequeños detalles, sobre todo quizá en malas selecciones en ataque, jugando los dos por dos con el bloqueo y continuación en ocasiones demasiado lento, yo creo que el resultado demasiado castigo para lo que verdaderamente ha sido el partido. Era un partido para poder recuperar sensaciones, puesto que verdaderamente la liga nuestra, que es la lucha por el descenso, empieza ya el sábado que viene contra Guipúzcoa. Sí, luego también hemos visto que hoy no estaba la base danesa, Anna Seilund. ¿Tiene algún problema de lesiones? Sí, tiene una pequeña rotura en el fémur y está con tratamiento conservador. De momento va a estar parada hasta el 3 de enero, pero no sabemos exactamente el tiempo que va a estar parada, y entonces con 8 jugadoras pues tenemos que seguir. Vamos a ver hasta dónde nos llegue la gasolina. Estoy muy contento con la actitud, verdaderamente.
Estás escuchando Baloncesto con V en Radio Torrent 97.3 de tu dial. La base titular, Cornelius, no hizo un buen partido. La base que nos contaba la suplente, que nos contaba Ángel, Ana Seinur, ¿no? No, está lesionada. Al final le tocó hacer de base casi todo el encuentro a Marta Montoliu, que es una 2-3, ¿no? Sí, Montoliu o Brittany McPhee eran las que subían el balón cuando no estaba Laura Cornelius, que no estuvo nada acertada, creo que anotó solo 2 puntos. Sí, al final del partido, además. Muy lejos de sus prestaciones habituales, pero la propia McPhee hizo un muy buen partido, mostrando la enorme calidad que tiene, y es la jugadora que aguantó al equipo zamorano en partido buena parte del mismo. También algún detalle de María Jespersen, que es una jugadora Jespersen también tuvo una bastante buena irregular, actuación, pero que estuvo bien. Y bueno, pues, hizo un muy buen partido, que eso es el Pastor. Un equipo que está buscando alguna jugadora en el mercado, porque se perdieron por lesión también a la pívot suplente, a María Felixova. ¿Qué le recomendarías tú? Poca cosa hay por ahí. Bueno, es que la jugadora por la que preguntaron está muy bien, pero no les llegaba... No les llega por presupuesto. Por lo que comentaron, ¿no? Veremos si no les sale nada y al final esa jugadora acaba decidiéndose por... Un poquito que baje y un poquito que suba el club, a lo mejor, veremos. ¿no? Bueno, la gran prueba de fuego la tienen el próximo fin de semana contra IDK Guipúzcoa en casa, nos contaba Ángel también. Sí, ¿no? claro, ya es un equipo más accesible, entre comillas, para ellas, sobre todo jugando en casa, que siempre es más fácil ante tu afición. Pues a ver si tiene suerte Ángel. Nosotros vamos ya con la información sobre los próximos partidos del Valencia Basket femenino, ¿no? El propio Ángel nos contaba que recibirá en casa al IDK Guipúzcoa, mientras que el Valencia Basket a las 7 de la tarde del sábado, en horario habitual, como primer partido de la segunda vuelta, recibirá al todopoderoso Spar City Leeds Girona, ante el que ya sería un logro pues pelear hasta el final, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo encantado con el regreso, poder volver a ver otra vez a Laia Palau. ¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! Una debilidad, y yo siempre le he preguntado a Fran si había opciones de que pudiese recalar en Valencia Basket después para acabar su carrera, después de su periplo europeo. Parece que está fuera de nuestras posibilidades económicas. No, más que económicas, pues hombre, el club tiene unas perspectivas de progresión en las que no entra Laia Palau, que es una jugadora estupenda. 39 años, ¿no, Fran? 39 andará por... Tiene ya 40, pero hay que tener en cuenta que Laia Palau es de Barcelona y la cercanía de Girona con su ciudad y jugar Euroliga. En Valencia ya estaba muy cómoda. Sí, ya tenía piso aquí, tenía la vida hecha aquí, claro. Nada me gustaría más que verla jugar aquí, ¿no? Pues es mi jugadora preferida de siempre, pero bueno, entiendo que está jugando cerca de casa y a un nivel muy alto. Bueno, y alguna jugadora más seguro que veremos, que Fran nos puede hablar de alguna más. Bueno, tienen varias cracks, la Mendy, la francesa, en fin, es que se nos acaba así, exactamente. Sobre todo, hombre, Sonia Basic, ¿no? Que antes la conocíamos como Sonia Petrovic. Es impresionante, quinteto ideal del pasado Eurobasket, no hay que decir mucho más. Pues nada, hacer una llamada a los que somos más reacios a acercarnos, pues para llenar, si no llenar la Fonteta, que es difícil, pero sí acercarnos y tener una buena entrada como en playoffs, 4.500 que ya vamos a tener. Nosotros iremos sin falta, ¿no? ¿Tú qué opciones ves? Muy pocos, ¿no? Bueno, se puede competir, Girona viene de ganar de muy poco a Cadilaseu la semana pasada, tampoco están en pero su fuera de casa, modo. ¿no? Sí, pero bueno, Cadilaseu fuera de casa, también, ellos tienen también el desgaste de Euroliga, aunque ahora no tengan... Esta semana no hay Euroliga femenina. Aunque esta semana no tengan Euroliga, pero es un equipo que tiene una carga de partidos también importante, y luego pues también están un poco con un cambio de roles, ¿no? Al haber entrado Sonia Basic en el equipo. No es un equipo que esté totalmente hecho a día de hoy con ese cambio, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Yo creo que se puede competir y se puede incluso ganar. Yo creo que si tuviéramos el equipo un poquito más fuerte, ¿no? Que estuviese demostrando otra cosa. Pero claro, si estamos sufriendo contra los colistas, la verdad es que ganar al líder va a ser... Parecemos nuevos en esto, Sabemos que en baloncesto y en un deporte... No hay nada escrito. Pues exacto, hemos visto al Valencia con 6 bajas y
Rick Anuik y Hanley vencer a todo un Real Madrid. O sea que... Las cosas a veces, cosas de esas pasan, ¿no? Puede pero pasar, bueno, no es la norma, es la excepción. Exacto, pero bueno, las pequeñas opciones que tenemos, supongo que estoy seguro que las jugadoras los van a luchar para esas pequeñas opciones que puedan haber, sacarla adelante y a ver luego es un partido navideño que si ya de por sí suele ir un público muy joven, ¿no? Muchas familias con niños a ver partidos a Fonteta, pues un partido contra Girona y en Navidad es todavía más adecuado, ¿no? Para que ese tipo de público venga y seguro que veremos una gran entrada. Seguro que sí, ¿no? Vamos ya con la segunda canción en el programa, ¿no? Otra canción con espíritu navideño, aunque no es ese el principal motivo por el que la vamos a poner, aparte de su indiscutible belleza, como luego... Pues os contaré, porque nuestro especialista musical, Xavi Sánchez, que tenía que ser el que nos lo contase de primera mano, no ha podido estar, ¿no? La escuchamos. The sun hangs high, and when you turn your back, it will set. Evening, holding our shadows over all that I wish we'd forget. Hidden with the help of the night, shining on the morning sunlight, north or south. The sun Johannes and the Secret Life, que es como se denomina este proyecto musical de un valenciano afincado en USA. Tenía que ser Xavi Sánchez el que nos ampliase los detalles. Yo solo puedo contaros que es el alto de los que aparece en el vídeo, que se llama Dani Martín, ¿no? Justo el mismo nombre que un conocido cantante, también español, ¿no? Y que es muy amigo suyo, de Xavi me refiero, ¿no? Además de que la canción, pues la verdad es que tiene una melodía preciosa y el chaval, un enorme talento, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, menos mal que la hemos cortado porque no nos dormimos aquí, suavecita. Yo iba a decir eso, pero... No, podéis criticarla si queréis, ¿eh? No, luego ya os meterá caña Xavi, no es cosa mía. Sí. Al final pues son canciones pues que nos muestra ahí Xavi, que normalmente no conocemos, ¿no? Nos hace descubrir. Sí, esta tiene 200 y poco y cargas en internet. Sí, nada, yo quería comentar simplemente que el grupo que os recomendé de Nathan Jaime Color Sound, que estaban en el semifinales del Festival Vinilo Valencia, ganaron el festival el pasado sábado. Muy bien, pues nada, enhorabuena, ¿eh? Bien, ya pondremos otra canción, si acaso, cuando ya pasadas las fiestas y tal, que la verdad es que nos cayeron muy bien los chavales, ¿no? Vamos ya con el Valencia Basket masculino, que pues ha tenido una mala semana, aunque comenzó muy bien, con una contundente victoria el martes en la Euroliga sobre el Baskonia en la Fonteta por 105-77, pero que acabaría como el Rosario de la Aurora, ¿no? Un encuentro en el que los taronchas se dieron un festín y superaron con claridad a los de Velimir Perasovic, que acabaría siendo destituido del banquillo vasconista al acumular otra vergonzante derrota en su siguiente partido contra el Real Madrid, y que se fundamentó en un Bojan Dulic colosal y muy buenas aportaciones también de Abalde, Lloyd y Van Rossum, que dejaba
muy buenas sensaciones, como nos contaba el base Quino Colom. La verdad es que muy buena, muy contentos por esta victoria. Ya llevamos 5 seguidas en casa. Venimos también de ganar fuera en Noruega nuestro primer partido. Creo que las sensaciones son mucho mejores y bueno, estamos ya más cerca de los playoffs, que podría ser un objetivo muy bueno para nosotros a final de año. Y nada, seguir contento por esta racha en la Fonteta. Creo que tanto nosotros como público está disfrutando mucho. Y que siga, y que siga. Sí, bueno, yo creo que aún nos queda mucho margen de mejoras, es todavía pronto en la temporada, pero bueno, yo creo que estamos alcanzando un muy buen nivel, ya a nivel más sólidos, no tiene que destacar uno cada día, yo creo que estamos jugando muy bien como equipo y cada día sacando uno diferente, entonces es muy difícil de predecir lo que puede pasar. En Radio Torrent, en el 97.3 de tu dial de la FM, baloncesto con V. Pues sí, una victoria que además hizo vibrar y disfrutar a las gradas de la Fonteta, ¿no? Tal vez el mejor partido del año, ¿no, Quique? Sí, fue apoteósico y ya parecía que el equipo estaba empezando a coger el culmen o el máximo, pero para luego volvernos otra vez a chocar con la dura realidad. Así es, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pablo? Sí, a ver, creo que los dos últimos partidos, y contamos también el del domingo contra el Manresa o el domingo. Sí, bueno, pero te pregunto más sobre este en concreto. Pero ¿no? sobre este, bueno, sí, parecía que sí que volvía a arrancar el Valencia Basket, sobre todo después de lo que le costó arrancar Euroliga a principios de año, que aquí me acuerdo que más de una vez hablábamos sobre la destitución de Jaume Ponsarnau, sí, que estuvo a un partido de ser cesado, pero que salvó ese match ball. Pero bueno, que después eso no se refrendó tampoco porque Milán perdió de equipo. Así es, ¿no? ¿Tu opinión, Fran? Sí, pues que en la Fonteta y contra un equipo en descomposición como muy posiblemente el peor Baskonia en una década, pues hicimos un gran partido y disfrutamos, sí, pero bueno, yo quiero ver un equipo sólido fuera de casa que sea capaz de ganar 2 partidos seguidos o contra equipos peores que tú fuera de casa, que todavía no lo he visto esta temporada. Efectivamente, ¿no? Muy buenas sensaciones. 105 puntos, con mucha intensidad hasta el final. Recuerdo la última jugada que fue un robo de Endur con contraataque hacia abajo, luego ellos fallan y luchando 2 jugadores nuestros el rebote, o sea... un partido sí, sufrir al final, ¿no? Disfrutamos mucho, como pocos partidos se suelen disfrutar en una temporada, pero bueno, colaboraron todos en la victoria, pero luego hay que seguir ahí, no pararse. Como ahora comentaremos. Exactamente, ¿no? Porque estas buenas sensaciones pues no se vieron refrendadas el jueves en Milán, ¿no? Donde se podía perder, ¿no? Pero volvimos a dejar el mal regusto, ¿no? De otra oportunidad perdida ante un Armani Milán que fue mucho menos fiero de lo que lo pintaban y al que tuvimos a tiro, pero nos faltó acierto y anotación, como reconocía al final Jaume Ponsarnau. La eficacia ha sido muy mala. Yo creo que no tanto a jugar mal, sino porque hemos conseguido muy buenos tiros. Menos malo en el tiro. Exacto, sí. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Pero no hemos contado eficacia, ni en el tiro, en ese momento ni en el tiro exterior, ni en el juego interior. Y el partido estaba en ese momento de energía, ¿no? Y a ver si encontrábamos un brote de energía, de un par de contraataques, y ahí llegaba un tiro bueno, y nos hemos metido 2 veces en el partido, pero al final ellos han tenido... Yo creo que una de las cosas que han hecho es jugar... Ellos han jugado inteligente en cuanto a que han ido a desgastar cosas que sabían que nos iban a condicionar por lo que da de partido en una semana como esta, después de haber jugado pues tantos partidos en poco tiempo. Baloncesto con V, con Julio Santa Fe. Unos puntos que nos dejamos en Milán, que sumados a los de Belgrado, por ejemplo, ¿no? Mucho nos tememos que acabemos echando en falta al final de la corrida, que nos vuelven a alejar del ansiado playoff, ¿no? O al menos nos dejan tan lejos como hemos estado siempre desde que hemos empezado la temporada. Bueno, estamos a 3, ¿no? A 3 del empate, como estamos en -3 que decimos. Exacto. Sí, empezamos con un -5, hemos recuperado algo. Ya, algo. A ver, Milán venía creo que de 5 derrotas consecutivas, si no me equivoco. Era un momento para haber asaltado a Milán. De hecho, Estrella Roja había asaltado a Milán. Y yo creo que duramos lo que duró Dubi, que creo que fue el único que estuvo a un nivel muy bueno. Los demás no estuvieron ahí. Dubi empieza con los 11 primeros puntos, 3 triples en el primer cuarto, anota un cuarto triple en el segundo cuarto, acaba con la serie de 4 de 4. Creo que anota los 20 puntos en el primer tiempo.
y ya no me nota en la segunda parte. El primer tiempo acabamos empatados. En la segunda ya no está Dubi, pues se nota. Ellos te meten una ronda de 10 puntos, que es el que estuvieron gestionando hasta el final del partido. Nos acercamos con un triple en el último cuarto del Averí, nos quedamos a 3, pero que estuvo muy difícil el echarle. Yo creo que no era real, eran arreones de hacer el acordeón, que se suele decir en ciclismo, pero no, yo creo que no estuvimos nunca cerca de Milán, donde yo creo que no destacaron sobremanera el base, ¿cómo se llama? El Chacho ni Escola, que son sus dos referentes. Estuvieron el pívot Tarcheski, ¿no? Y de la Vale, en los momentos que salió, lo he visto muy destacado. Tuvieron destellos, pero claro, ya son muy mayores para aguantar un partido, para estar bien los 40 minutos. Y todo lo que hablamos de la aportación, que siempre suelen aparecer dos jugadores que mantienen al equipo y cada vez diferentes. Esta vez no apareció nadie. La Averí, que la semana anterior estuvo excepcional, que dices, ostras, como aguante este ritmo, pues eso. En Dura a lo mejor sí que estuvo un poquito mejor, pero bueno, no fue suficiente, ¿no? ¿Qué piensas tú, Pablo? Pues bueno, estoy un poco en las niejas que hice él, pero bueno, eso pues también hay que sumarle que, bueno, que lo destacó Ponsarnau, que dijo que fue una de las razones, después en rueda de prensa, el poco acierto ofensivo que tuvo el equipo allí en Milán, ante un Milán que me recuerda mucho también, por lo que estáis comentando, de que llegaba, por lo que he comentado, que llevaba 5 derrotas consecutivas. Sí, lo hemos resucitado. Exacto, que pasó igual que la última Euroliga, que jugó el Milán en casa y lo resucitó el Valencia Basket porque venía un Milán colista. Ya, pues sí. Ya vamos haciendo favores por ahí, ¿no, Fran? Hubo un problema, sobre todo. Sí, yo creo que el Valencia Basket se podía haber ido con una cierta ventaja al descanso, pero claro, otra vez la última jugada del primer cuarto, la última jugada del segundo cuarto, y nos vamos empatados cuando podíamos haber ido perfectamente con 4 o 6 puntos por delante, ¿no, Fran? Sí, pero bueno, es que es lo que tiene, ¿no? Este equipo que tiene ese tipo de esas desconexiones durante toda la temporada, y luego si encima Duljevic hace una primera parte increíble con 20 puntos, la segunda parte lo saca, falla un tiro creo o 2 y no lo vuelve a sacar en toda la segunda parte, dice, no, es que el entrenador rival estaba desgastándolo, pero bueno, desgastándolo, pues entonces ¿tú qué haces? ¿Lo dejas en el banquillo 18 minutos? Es que son cosas, ataques de entrenador de estos que no entiende absolutamente nadie. O sea, tu mejor jugador en la primera parte juega 2 minutos en la segunda y pierdes el partido. Pues yo creo que... Y luego dice que no encontró el momento de sacarlo, pero si te estaban... Si no anotaba a nadie y no encuentras el momento de sacar a un jugador que lleva 20 puntos en el descanso, son cosas incomprensibles de este entrenador, que bueno, que yo personalmente habría destituido hace bastante tiempo, pero bueno, este club... Estoy convencido que, salvo que lo deje fuera de Copa del Rey, no lo va a destituir, y si lo destituye pondrá a su segundo de primero. O sea, yo no espero que aquí vayan a fichar a un Xavi Pascual, un Pianangini, un Dusko Ivanovic, un entrenador de primer nivel. Pero yo lo doy ya por... Lo doy por imposible. Antes de que lo echen del Fenerbahce ya está pidiendo la gente a Zelko Obradovic. No, que no esperen ese tipo de entrenador porque no le gusta. Aquí gusta gastar el dinero en otras cosas y el entrenador que sea baratito. Efectivamente, ¿no? Que el golpe bajo en la moral taroncha llegó el domingo por la mañana en Manresa, donde sabíamos de las bondades del conjunto de Pedro Martínez, sabíamos que no nos convenía el horario matinal, sabíamos que contaban con varios jugadores fetiche, ¿no? Como Dani Pérez o Ryan Tulson, que siempre nos hacen la Pascua, ¿no? Pero todas estas precauciones no nos sirvieron de nada, porque salimos completamente dormidos, y no nos despertamos hasta que se pusieron 18 arriba a mediados del segundo cuarto. A partir de ahí el equipo luchó, hay que reconocerlo, con varios intentos de remontada en el tercero y último cuartos, descontando punto a punto para llegar al empate a 2 minutos del final, pero que no supimos rematar por culpa de errores en la lectura defensiva de las 2 últimas jugadas, en especial el triple de Ryan Tulson sobre la bocina, como nos contaba el propio Jaume Ponsarnau. I ens ha afectat molt el fet de que sigui en matí. Perquè és el segon partit que juguem en tota la temporada en matí i bueno, no estem acostumats, no? I jo crec que això també ens ha afectat, no? Però som una entitat
un equip que volem jugar a Eurolliga, i aquest és el preu, i volem jugar amb aquesta CD tan exigent i tan bona i de tan alt nivell, no? I bueno, doncs hem de saber, aquest partit també havíem de saber sobretot no començar com hem començat. Després ja dic, jo l'esforç que ha fet l'equip després de voler-se ficar amb menys clarividència, amb moltes encertetes lliures, bueno, és el que hi ha, però nosaltres, si volem ser un equip com volem ser, aspirant a jugar a les màximes competicions possibles, ens toca saber jugar 5 partits en 9 dies. Estás escuchando Baloncesto con V en Radio Torrent 97.3 de tu dial. Bueno, empezando por lo que yo he comentado, vale, Rayon Tulsón te mete un triplazo, es verdad, pero bueno, la lectura defensiva no fue buena. Y en la anterior jugada, esa que nos mete un ganchito lituano semidesconocido, pues tampoco, ¿no? ¿Tu opinión, Fran? Sí, pues que no acabo de entender que defiendas en zona quedando 2 segundos y dejes un triple librado desde la esquina del mejor tirador de ellos, además desde el lado fuerte. Si el balón cruza toda la pista con un pase genial, ¿vale? Pero es que no es indefendible, ¿no? Y luego ya lo de la excusa de que jugamos por la mañana, no sé, yo doy ideas para las próximas derrotas. Podemos decir que la humedad era mayor de 50 grados o que la temperatura era menor de 20 grados y no estamos acostumbrados a jugar con esa temperatura. Vamos a ver, el horario es el mismo para los dos equipos y te ha ganado un equipo al que fácilmente multiplicas el presupuesto, no sé, por 8, por 9, sí, por 10, incluso, sí. por 10. O sea, no tiene que haber excusas para que un equipo al que multiplicas por mucho el presupuesto te haga 31-14 el primer cuarto. Eso es indefendible. Y que también lo de las desconexiones que habla el Chamo Ponsarnau, no es el primer partido que, más que salir dormidos, lo de las desconexiones que has dicho antes, esta vez fue todo el partido, hasta el último cuarto. No es novedad porque ya le ha pasado más de un partido al Valencia Basket de Chaume Ponsarnau. ¿Tu opinión, Quique? Pues yo creo que el partido de resaca de semana europea empezamos fatal, no estamos en el partido, 17 abajo en el primer cuarto, y cuando el equipo se empieza a poner, recorta 7 al descanso, en el tercero nos quedamos a esos 10 puntos aún, y en el último, cuando el equipo se pone, pues consigue empatar. En todo el partido vamos por detrás de ellos, solo conseguimos empatar en el último cuarto. Sí. Y la última jugada resume ya las desdichas que estamos siempre... jugadas puntuales que desconectamos de finales de cuarto de partido. Lo que habéis dicho es que no se entiende que el mejor tirador suyo reciba solo, o sea, que no sale ni de bloqueo ni de nada, está solo, se la pasan solo. Bueno, eso puede pasar en baloncesto base, pero en profesional habrá que dar alguna explicación de qué pasó en esa jugada exactamente. Sí, bueno, el entrenador en el rueda de prensa, no podemos poner la entera, por supuesto, no se nos comía todo el programa, dice que él se esperaba un pase a la casola, podríamos decir, ¿no? Es decir, directo ahí a ver si alguien pues hacía un palmeo o hacía algo en vez de este tiro, ¿no? Pero bueno, tienes que tenerlo todo previsto, ¿no? Y una derrota que complica, veremos qué pasa, el tema de la Copa del Rey. Sí. Hoy está repasando y en caso de que no se clasifique, sería la tercera edición desde su fundación que no participa el Valencia Basket. La última que no participó fue en 2007. Ya, a mí más que la clasificación para la Copa del Rey, que se complica evidentemente, seguimos ahí empatados ahora con 8 equipos, creo, ¿no? Hay 4 plazas. Estamos sextos, sí, pero claro, con unas victorias... Hay 4 equipos que ya son fijos y ahora 3 plazas, 3. Perdón, sí, 3, sí, tienes razón, sí, 3. Ahora falta disputarse las otras 4 plazas que faltan. Sí, no, y básicamente te quedan 3 partidos que tienes que ganar. Exacto, 2 sí. Y uno es fuera de casa contra el Real Madrid. Sí, entonces, se lo puedes prácticamente si quitar. te dejas sin margen de error, tienes que ganar los 2 de casa si te quieres meter o tener que hacer. Tenerife y Juventud, o sea, que son 2 rivales directos en la equipos Copa. Que están ahí arriba y que están viendo de los mejores baloncestos esta temporada. Pero digo que a mí el problema de la Copa del Rey no me importa tanto, sino que a mí lo que me parece es que seguimos sin adaptarnos al intenso ritmo de partidos que exige por ser un equipo euroliguero, ¿no? Pero yo creo que no ha aprendido porque el primer año ya pasó.
Sí, bueno, con Pedro Martínez te refieres cuando Jaume Ponsarnau estaba de segundo. Con Pedro Martínez cuando Jaume Ponsarnau estaba de segundo. Ya pasó más de lo mismo y el último año con Chus Vidorreta en el banquillo también le volvió a pasar al equipo donde cayeron. Este año creo que aún le está respetando las lesiones, creo. Sí, relativamente. Relativamente si hacemos la comparación con años atrás, pero que el último año de Euroliga que fue con Chus Vidorreta. Por lo menos no hemos tenido ninguna lesión de larga duración, exacto, ¿no? Sí, exacto. Pero el último año que fue con Chus Vidorreta al mando, de Euroliga estoy hablando, ya le pasó lo mismo al equipo que le costó arrancar y adaptarse al calendario Euroliga ACB. Sí, para mí no es una cuestión solo del cuerpo técnico, también los jugadores, la plantilla tampoco es capaz de adaptarse a jugar 3 partidos a la semana. Correcto. Pues no, es que tienes que jugarlo si quieres ser un equipo de Euroliga. Y que recuerdo que lo debatíamos al principio, cuando el equipo arrancaba mal, y que llegó a admitirlo hasta el mismo Jaume Ponsarnau en una previa o en un media de ella, no me acuerdo ni quién se lo preguntó, así que perdona por quien se lo preguntase, que reconocía al mismo Jaume Ponsarnau que le faltaba tener un equipo más físico. Efectivamente, ¿no? Esta vez se ha intentado con los fichajes de Enduro, Marinkovic, que son jugadores físicos para sus posiciones, pero no se ha conseguido. ¿Algo quieres añadir, Fran? No, es lo que hemos venido comentando, ¿no? Y si encima también uno de los fichajes estrella no está aportando nada, como es Motum. Motum, bueno, es un jugador que porque suponemos que tiene que ser bueno porque ha jugado a Euroliga, pero si no está, si ese jugador viene directo de la Liga Australiana, lo cortas después de los primeros 5 o 6 partidos. Un jugador que además se supone que estará cobrando lo que cobraba Will Thomas. Cerquita. Por ahí. Ha de ser de los 6-7 mejor pagados, seguro. Efectivamente. ¿No? En la parte media, en la media de lo que cobran todos debe de estar. Media para arriba. Sí, no, pero bueno. Bueno, vamos a seguir, si no se hace muy tarde, ¿no? Porque la verdad es que seguimos con el agua al cuello en las 2 competiciones, no para estar bien, sino para salvar mínimamente los muebles. Pues estamos obligados a ganar en Estambul al Fenerbahce de Zeljko Obradović, ¿no? Que también está en la cuerda floja después de su absurda derrota contra el Zenit, ¿no? En la pasada jornada. El partido será el viernes a las 18:45, atención, 7:15 el próximo viernes. Y también al Iberostar Tenerife de Chus Vidorreta, que va cuarto, atención, con el que un tropiezo pues podría significar quedarse fuera de la cita copera en Málaga, ¿no? Este partido será el domingo a las 8 de la tarde en La Fonteta. Y así terminar la primera vuelta, pudiendo decir que sí, que hemos empezado mal, pero por lo menos no tenemos nada perdido, ¿no, Quique? Exacto, que estamos aún en la pomada. Hubiese sido importante sacar o Milano o ahora ya obligado a Fenerbahce para quedarte a ese famoso -2 que estamos hablando, la segunda vuelta con un partido más en casa, o 9 en casa, o 8 fuera, pues acabar con esa, igualando el balance de victorias-derrotas, o si puede ser con una victoria de más, que es lo que pensamos que puede estar el top 8. Un comentario muy breve, Pablo, que vamos muy justos. Pues sí, que esperemos que lo pueda sacar para llegar a ese top 16, o sea, la segunda fase, que es uno de los grandes objetivos del club, pero... Y ahí ya hacer un buen papel, porque tampoco pues, si ganas al Fenerbahce, si le ganas, exacto. Claro. Luego ganas al Alba de Berlín, que viene a La Fonteta, te pones ya en -1, que es el sitio donde deberíamos de estar, ¿no, Fran? Claro, pero es que has desaprovechado grandes oportunidades. La de Milán yo creo que es una... Sí, la de Milán es sobre todo la de Belgrado. La de Belgrado es imperdonable. O sea, no tiene tampoco mucho sentido jugarte quedándote como quedaban, creo, 40-45 segundos o una cosa así. Apuras la posesión, fallas tirando un triple Vives de mala manera y te dejas la última. Quedan 45 segundos, haz una posesión rápida de 10 segundos o por ahí y siempre te quedas tú la última. Si la fallas, con un partido te empatado, queda una opción dos más. Posesiones a favor y una en contra, lo tienes muy a favor. Sí, claro, pero no lo gestionamos ahí bien. estabas jugándotela una carta. Pero Vives fue el que te lleva a ese empate también. O sea, él es el que pierde ese partido, pero es el que te lleva a ese empate
Yo creo que la cosa se resolverá un poco a finales de enero, ¿no? Pues cuando un poco, pues ya podremos saber si realmente, pues seguimos por lo menos teniendo opciones en la liga, en la Euroliga, y también, pues si puede ser en la ACB, ¿no? Otra opción, pues yo ya no le veo, ¿no? Aunque bueno, como decía muy bien Fran, si las cosas acaban yéndonos mal en febrero, en enero se esperarán a febrero, y si le destituyen ya será a primeros de marzo, que es cuando suelen echarse aquí a los entrenadores. No, aquí los entrenadores se echan si no se clasifican para la Copa, ¿no? Que es lo que pasó con Paco Olmos, que lo destituyeron, y fue cuando dejaron pero normalmente a primeros de marzo dejaron a también. Carles Durán, ¿no? Como primer entrenador, entonces Bien, vamos ya con los equipos Lev Oro de la Comunidad Valenciana, que se nos escapa el tiempo, ¿no? Empezamos con la inesperada, inexplicable derrota del Tau Castellón en casa contra el colista Marín Ence, con los de La Plana saliendo también medio dormidos y dejándose avasallar por un jugador en las filas del conjunto pontevedrés de origen nigeriano, pero con pasaporte irlandés, Taiwo Badmus. En la primera parte las metió de todos los colores, y cuando los castellonenses quisieron darse cuenta, ya no les dio tiempo ni tuvieron el acierto necesario, cayendo finalmente por 80-89. Todo lo contrario pasó con HL Alicante, Fundación Lucentum, que también jugaba en casa y se merendó al Granada para celebrar el regreso de Pedro Llompart, tras su lesión muscular, con un primer cuarto grandioso en el que anotó 35 puntos, y de ahí hasta el final le costó poco esfuerzo ir manteniendo la ventaja, que terminaría siendo de 85-87, para regocijo de los aficionados alicantinos, que cada vez más van llenando las gradas del centro de tecnificación, ahora denominado Pedro Ferrandiz, ¿no? La verdad es que el equipo lucentino tiene, es un conjunto más completo que el Tau de Castellón. Los dos están ahí, ¿no? Bueno, por lo menos que intenten mantener la categoría y hacer una buena temporada es lo que más se puede esperar de ellos, ¿no, Fran? Sí, además la apuesta que hicieron por el pívot africano, ¿no? Un pívot creo que mide 2.15 o así, de 30 y... Te refieres a Lucentum. Sí, Lucentum le salió bastante bien, y eso más el oficio que tiene Pedro Llompart les da un plus para jugar en la categoría y ser competitivos como lo están siendo. Bueno, vamos ya con el brindis final navideño, ¿eh? Menos mal que aquí Quique ha estado mientras contábamos lo del baloncesto en la categoría de Lev Oro, pues eso, ha estado aquí abriéndonos el champán y poniéndonos los vasos, ¿eh? Pues eso, desearles a todos muy feliz Navidad. A ti, Fran, desearte muy feliz Navidad. Pablo, muy feliz Igualmente Navidad. a todos. También a ti, Quique. Bon Nadal a tots. Que bueno, pues lo pasemos todos muy bien, y sobre todo, pues acordarnos de las personas que a lo mejor pues no están tan bien estas fiestas, ¿no? Como pues mi queridísimo amigo pues Martín Labarta, que sigue luchando, con el que contacté hace unos días, y sigue con la moral alta, esperando que se recupere lo antes posible. Pues nada, feliz Navidad y feliz año a todos, ¿eh? Bon Nadal a tots. Bon Nadal. Bueno, aquí en la radio ha habido un pequeño silencio porque tenemos que beber un poquito de champán, el traguito, si no, no sería bueno. Saludar a nuestro técnico, Carlos Alejandro, que también se ha bebido su sorbito de champán, aunque no ha querido aparecer en las cámaras. Pues ya nos vemos el próximo 13 de enero, esperando pues que disfrutemos las fiestas con salud, porque la lotería no nos ha tocado, ¿no? Y pedir a que la temporada acabe tan feliz o tan alegre como la del año pasado, si puede ser. Muy bien, pues nada, hasta luego y felices fiestas. Adiós. Si quieres contactar con nosotros, si quieres que te entrevistemos, si quieres venir al programa, si quieres que comentemos tu caso, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @baloncestoconv, o a través de nuestra cuenta de correo, baloncestoconv@gmail.com.